gustazo en conocerte, en saludarte, igual a todos los que están aquí en la sala. Muchísimas gracias por estar escuchando esta hora acerca de un tema apasionante, un tema especial porque es un tema que en este momento mucho se está hablando en todas partes del mundo. El nuevo reto del director y estratega de comunicación en los entornos VUCA, por sus siglas en inglés, y VICA, por sus siglas en español. Ahí ustedes pueden ver mi diapositiva, que espero que la estén viendo ya con atención. Como dijo Giselle, mi nombre es Juan Carlos Peña Gutiérrez, yo vivo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Actualmente soy jefe de la carrera de Comunicación Estratégica y Digital en la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz. Y como dijo también nuestra hermana Giselle, he trabajado bastante en el tema de consultorías en comunicación, estrategias de comunicación, auditorías de imagen, etcétera, etcétera. El tema de hoy es un tema apasionante. Son los nuevos retos del director y estrategia de comunicación en entornos VUCA o entornos VICA. Mi correo electrónico, ahí ustedes lo pueden ver, lo pueden anotar si desean, jucape29@yahoo.com. Bueno, miren ustedes qué interesante comenzar este tema con una palabra muy, pero muy importante que nos dice este economista británico llamado John Maynard Keynes. Dice, nos preparamos para lo inevitable, pero lo que sucede es lo inesperado. ¿No le ha sucedido a usted alguna vez eso? Es decir, bueno, irá a pasar algo en algún momento de nuestra vida, o irá a pasar algo en algún momento de nuestra profesión, o en las organizaciones donde estamos trabajando, pero lo que sucede es que de un momento a otro viene lo inesperado. Eso sucedió hace 2 años con la famosa pandemia del COVID-19. ¿Qué pasó? Estamos ya luego de la pandemia del COVID-19 en una época de cambios. Miren ustedes qué interesante, ¿no? Estas dos semánticas relacionadas con el lenguaje chino, que dice que la crisis en esta época de cambio que estamos, se puede convertir en una oportunidad. Y miren ustedes, hoy hemos tenido muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque hemos tenido un montón de crisis. Crisis en la familia, crisis en la organización, crisis en muchos lados. La persona que enfermó por COVID-19, yo estuve 2 meses en cama, postrado en cama, enfermo con COVID-19. Dios me dio una nueva oportunidad de vida. Así que aquí estoy, gracias al Señor. Y las organizaciones y nuestras vidas han estado navegando, obviamente, por aguas turbulentas, han estado navegando por aguas caudalosas, han estado navegando por aguas rápidas, ¿no? Hemos sufrido lo que hemos llamado una sacudida social. No sé qué es lo que nos quiso decir el Señor en esta época, pero si usted no aprovechó esta época en la que estuvo en su casa, en el que estuvo confinado, en el que no podía salir, yo creo que no sé si habrá otra oportunidad para volver a aprovecharlo y buscarlo más a Él. Estuvimos en una sacudida social de ansiedad, de temor. Algunos modificaron su conducta. Estuvimos con el tema del distanciamiento social y todavía lo estamos, ¿no? Saludamos con un puñito, ¿no? Estuvimos en un confinamiento obligatorio. Muchas personas estuvieron sintiendo una claustrofobia porque mucha gente vivía en departamentos chicos y no sabía qué hacer, no sabía cómo salir. Otros estuvieron con hipocondría, es decir, sintiéndose enfermos. Miren ustedes, esa sacudida social nos ha pasado de la era del conocimiento a lo que llamamos la era del desconocimiento. Pero, ¿sabe por qué se llama era del desconocimiento? Porque no sabemos quizás qué va a pasar más adelante. La gente común no sabe lo que va a suceder más adelante. Nosotros los cristianos sí sabemos lo que va a pasar más adelante. Yo lo he denominado aquí la era de la verdad. Hemos ingresado a una era en donde nosotros debemos anticiparnos a las cosas. Y esta era de la verdad
es una era en donde la verdad, como dice la palabra, tiene que estar así. Las organizaciones deben ser transparentes, las organizaciones deben ser cristalinas, las organizaciones deben ser totalmente claras. Miren ustedes, hablábamos del COVID y esta revista, el informe de participación digital COVID-19, Twitlio 2020, comenta que en el año 2020 el reloj de la estrategia de comunicación digital avanzó una media de 6 años. Es decir, que nosotros estamos en este momento actuando como si hubiéramos vivido 6 años más adelante. Es decir, nos hemos actualizado con tecnología. Miren, antes de comenzar el COVID-19, antes de que estuviéramos confinados, seguramente muy pocos de nosotros utilizábamos esta plataforma Zoom o utilizábamos una plataforma Meet. Muy pocos. Ya con esta situación hemos tenido que estar mirando y migrando a situaciones digitales como es incluso el COICOM 2020 y el 2021. Miren ustedes la magnitud, la velocidad, la frecuencia de las comunicaciones en el siglo XXI han avanzado grandemente, han subido exponencialmente y entonces las nuevas tecnologías, las redes sociales, la comunicación ha sufrido una consecuencia de cambio. Es decir, las redes, las nuevas tecnologías son mucho más rápidas, son mucho más generalizadas, son mucho más multidireccionales. Hoy no trabajamos ni unidireccionalmente ni bidireccionalmente, no, trabajamos multidireccionalmente porque tenemos a muchos lugares donde debemos llegar. Pero ahora mire usted algo importante. ¿Qué camino está tomando la humanidad hoy? ¿Qué está sucediendo con la humanidad hoy? Quiero que miren este video y en base a ese video vamos a seguir haciendo este trabajo de presentación. Miremos este video. Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Estamos en un tiempo de cambios. Estamos en escenarios distintos, inclusive cada mes, ¿no es cierto? Existe inestabilidad. Por eso es necesario identificar anticipadamente los riesgos, es decir, investigar, observar, ver qué es lo que va a suceder en el futuro. Y muchos teóricos, mucha gente que ha visto, que ha observado, que ha escrito, nos hablan de dos situaciones fundamentales para observar cómo podemos manejar ese futuro. En primer lugar,
la pregunta es, ¿qué papel cumple la fauna de los riesgos y el entorno buca en el planteamiento estratégico de comunicación en su organización? ¿Cómo está su empresa? ¿Qué está haciendo usted su empresa en la parte de comunicación? ¿Su estrategia está dando resultado? ¿No está dando resultado? Es decir, debemos identificar los riesgos. Y obviamente, en esta primera parte, vamos a identificar algunas herramientas en donde se emplean animales como metáforas para analizar los sucesos. Esos sucesos, esos animales, ¿no es cierto? Esas metáforas de animales son un apoyo ¿para qué? Para construir, como dice la diapositiva, escenarios que bien usados son herramientas de trabajo muy, pero muy valiosos. Y veamos, uno de los primeros escenarios de la fauna de los animales está escrito hace ya más de 11 años. The Black Swan, el cisne negro, escrito por Nassim Nicolás Taleb, que habla del impacto de lo altamente improbable. ¿Y qué eventos? ¿Qué dice Nassim Taleb sobre este tema? Dice que el cisne negro es un evento positivo o negativo, impredecible, que no se sabe si pasará o no pasará, que va a ser de impacto masivo y se racionaliza, como dice la diapositiva, con sesgo retrospectivo y por tanto tiende a creerse erróneamente que en realidad sí era esperado, pero no era esperado. Nassim Taleb dice que la falta de conocimiento cuando se trata de eventos raros con graves consecuencias es fundamental. ¿Qué estamos haciendo nosotros los comunicólogos? ¿Qué estamos haciendo nosotros los que estamos aquí? Uniéndonos de conocimientos, viendo de qué forma vamos a tratar estos cisnes negros. O si no, los cisnes grises. ¿Qué eventos fueron cisnes negros en el mundo? Miren ustedes, la Primera Guerra Mundial, el descubrimiento del fuego, de la penicilina, el éxito de YouTube o de Google, la gripe española de 1918, el impacto del Internet, el derrumbe del bloque soviético y previo que fue la caída del muro de Berlín, el crack del 29 que condujo a la gran recesión más adelante, la aparición de teléfonos celulares, todos fueron cisne negro, totalmente impredecibles. No sabíamos que iban a suceder, pero más o menos teníamos una idea, pero pasaron. Ahora, ¿cuál es el cisne gris? El cisne gris es un subproducto del cisne negro, que es un evento muy probable, predecible y significativo que puede llevar a una sucesión de posteriores sucesos y después de haber sucedido el foco se pone en los errores humanos de valoración e incompetencia. Y Taleb dice que el cisne gris se da en una falta de juicio cuando se trata de eventos de alta probabilidad que tienen el potencial de convertirse en cascada. Uno de los eventos que ya nos habían dicho que podía venir, porque meses antes, inclusive el Ministerio de Salud de los Estados Unidos estaba hablando sobre el tema, era el COVID-19. Y miren ustedes, el ataque del 11 de septiembre también fue el cisne gris. ¿Y por qué fue un cisne gris? Porque previo al ataque del 11 de septiembre, si ustedes recuerdan, a las Torres Gemelas, unos años antes hubo un ataque mismo a las Torres Gemelas en el subsuelo de las Torres Gemelas. Las crisis de 2018, el cambio climático, todo lo que se está viniendo es un cisne negro. Sabemos que se viene y muchas veces no sabemos cómo parar. También existe el cisne blanco. Y el cisne blanco es un evento cierto que puede estimarse su impacto fácilmente. Y después del hecho, después de que haya sucedido ese evento, inventamos una explicación que reconoce la certeza. Si era verdadero, esto iba a pasar. Y muchas veces Taleb habla que las personas que no ven lo que se viene con un cisne blanco tienen ineptitud e incompetencia cuando se trata de eventos de certeza y sus efectos. Y podemos ver ahí algunos cisnes blancos, ¿no? Por ejemplo, un cisne blanco es la ciberguerra. Se viene, inclusive ya está con nosotros. Hay mucha gente, hay muchas empresas, hay muchas organizaciones que sufren
ataques cibernéticos y sabemos que más adelante pueden suceder estas situaciones, inclusive entre los países. Y finalmente, porque tenemos también la merluza negra, tenemos el elefante negro, el elefante blanco, pero hasta aquí lo vamos a dejar con la fauna de los riesgos, es el libro de Michelle Walker, que se llama El rinoceronte gris. ¿Qué es esta teoría de Walker? Dice que son eventos que todos los ven venir, pero que nadie se atreve a enfrentar. ¿Qué pasa? Muestra la inminencia de un suceso y de su conocimiento. Nassim Taleb también dice algo súper interesante. Mire usted, dice que existen cosas que se benefician del desorden, de la interrupción y la inseguridad. Y hay dos conceptos en ese aspecto, dice Taleb. Los conceptos de fragilidad y los conceptos de antifragilidad. Si hablamos de fragilidad, estamos hablando de un mundo volátil, un mundo que cambia. Y si hablamos de lo antifrágil, de la antifragilidad, estamos hablando de una estabilidad. Por lo tanto, según Taleb, mire usted qué interesante, porque hay que pensar y siempre hay que razonar todo. La antifragilidad, según Taleb, es progreso. Es decir, dice que es necesario que un mundo frágil, incierto haya para que las personas y para que las organizaciones tengan una ganancia potencial, tengan fuerza y tengan éxito. Pero miren, hablemos del mundo VUCA, por sus siglas en inglés, VICA, por sus siglas en español. Fue utilizada en 1987, vino de la jerga militar, no voy a contar la historia, usted la puede inclusive googlear y ahí está, ¿no es cierto? Pero estuvo basado en teorías de liderazgo de dos autores muy, pero muy interesantes, Warren Bennis y Burt Nanus, ¿no es cierto? Dice que hoy ni el liderazgo ni las estrategias se escapan en el mundo VUCA, ¿no? Y el mundo VUCA o el mundo VICA es la forma de hablar sobre cambio y adaptarse a ese cambio. Estamos en el momento de adaptación a un cambio. ¿Y qué significa el mundo VICA? Significa volatilidad, significa incertidumbre, significa complejidad y significa ambigüedad. Es decir, no sabemos cómo estamos trabajando en nuestra organización. Siempre hay un suceso, siempre sucede algo, hay algo que tenemos que afrontar y hay algo que tenemos que enfrentar. Y vivimos en este mundo y vivimos con riesgos y vivimos con dificultades. ¿Qué es la volatilidad, mejor dicho? Es una medida estadística, es decir, describe la cantidad de incertidumbre que puede haber en una organización. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Porque cada organización, cada empresa tiene su propia medida de incertidumbre, ¿no es cierto? Tenemos una medida de incertidumbre de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a nuestra empresa, de acuerdo a nuestra marca, de acuerdo a nuestro producto, de acuerdo a nuestro servicio. Entonces, es un concepto que puede referirse a la velocidad, al volumen, a la naturaleza y a la magnitud de un fenómeno que se puede dar. Y algunos ejemplos de volatilidad, por ejemplo, las innovaciones en tecnología y digitalización. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, en la UTEPSA en Santa Cruz? El año 2019 nosotros tuvimos un paro de 21 días y en marzo de 2020 tuvimos que confinarnos. Pero ¿qué pasó? El año 2019, en ese paro de 21 días, tuvimos la posibilidad de adaptarnos al mundo digital, pasar clases en el mundo digital e ir para adelante. Y por eso es que en toda la parte del COVID-19, en toda la parte que empezó la pandemia, pudimos pasar clases normalmente y digitalmente. Es decir, nos estuvimos adaptando en ese sentido. Es decir, hay innovaciones en tecnología, hay innovación en digitalización, hay innovación en la fluctuación en el mercado de valores, etcétera, etcétera. Pueden haber muchísimos ejemplos en ese sentido. La incertidumbre. Teniendo en cuenta esa volatilidad, la incertidumbre es la capacidad, mire lo que dice ahí, la capacidad de predecir o no predecir lo que sucederá en medio de la volatilidad.
Entonces, cuando no hay tendencias o patrones, es difícil predecir, dice, o saber qué sucederá. Entonces, según lo que nosotros debemos reconocer, la incertidumbre es una falta de claridad para evaluar, para ver una situación y para identificar de esa situación desafíos y oportunidades. Porque de la incertidumbre suelen salir siempre desafíos y oportunidades totalmente distintos. Ahora, obviamente, cuando el entorno es volátil e incierto, viene lo que se llama y se denomina la complejidad. Es decir, la situación se vuelve compleja. Nos hacemos preguntas, ¿cuáles son las razones de esto? ¿Cuáles son los efectos de lo que está sucediendo? Es decir, las repercusiones son multifacéticas, son muchas veces difíciles de entender. Y existen cantidad de situaciones distintas, totalmente distintas, existen riesgos diferentes, estados diferentes en lo que la empresa, la organización puede ingresar en un sistema, porque la organización es un sistema, ¿no es cierto?, de ingreso y salida. Y es un sistema en el cual puede haber una complejidad en un momento determinado. Y finalmente la ambigüedad es una situación que no se puede interpretar con claridad, es decir, no, usted no lo puede discernir, no puede discernir ni determinar su causalidad, ¿no? Pero esta situación permite interpretaciones distintas. Y muchas veces esas interpretaciones son válidas para todos nosotros. ¿Qué significa eso? Que cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, muchas veces la gente puede estar buscando soluciones y puede decir, ¿esta es la solución correcta? No. Esta, sí. Esta también, ¿no? Es decir, como dice en la diapositiva, pueden haber múltiples soluciones y no hay una fórmula exacta de análisis para conocer lo correcto. Estos 4 componentes del mundo VICA son componentes interconectados. ¿Y cómo usted lo puede desarrollar? ¿Cómo puede, por ejemplo, contrarrestar la volatilidad? La volatilidad usted la contrarresta con una visión de futuro. ¿Dónde va a ir? ¿Cómo quiere ir? ¿De qué manera quiere ir? ¿De qué manera quiere llegar a cumplir lo que usted quiere en su visión? Obviamente nosotros somos cristianos y nosotros sabemos que al construir una visión nosotros le pedimos a nuestro Señor que nos dé visión de futuro, que Él siempre nos acompañe, que Él siempre esté con nosotros, que Él siempre esté a nuestro lado, ¿no es cierto? Y esa visión dentro de la organización y dentro de la empresa lo trabajamos con objetivos que sean flexibles. No lo trabajamos con objetivos duros, no, con objetivos flexibles. Esos objetivos que se puedan modificar. Incluso nuestra visión, nosotros la podemos refrescar. ¿Qué le parece? La incertidumbre ahora también se puede, obviamente, contrarrestar con la comprensión. Qué importante es mirar, qué importante es escuchar, qué importante es averiguar, por ejemplo, si usted está dentro de una organización, qué es lo que quieren nuestros públicos, qué es lo que hablan nuestros públicos. Es decir, debemos anticiparnos a posibles amenazas futuras y dar ideas para probables respuestas. Y obviamente evaluar qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué nos sorprendió, qué podría hacerse diferente en una próxima oportunidad. Mire usted, la incertidumbre se puede lidiar de esa forma. Y la incertidumbre también, ¿sabe con qué se lidia? Con el entendimiento, con la formación. ¿Qué estamos haciendo en COICOM? En COICOM nos estamos formando, en COICOM estamos analizando las cosas, en COICOM estamos viendo cómo está el presente y cómo está el futuro y de qué manera el pasado ha trabajado en nuestro presente y en nuestro futuro. Y escuche, nosotros reaccionamos a la complejidad, ¿no? Ya hemos estado en la volatilidad, en la incertidumbre y ahora la complejidad con una comunicación clara. La empresa debe tener una comunicación clara, debe expresar claramente lo que quiere, lo que desea, es decir, con simplicidad, con sencillez,
Recuerde, si estamos hablando de empresa, el público estratégico número uno, ¿cuál es? Es su embajador de marca, es decir, su público interno, su trabajador, su empleado. Ese es el público número uno al cual debe llegar. Y es por eso que se deben construir equipos que puedan funcionar eficazmente ¿en qué? En un entorno impredecible, en un entorno de ritmo rápido, etcétera, etcétera. Y finalmente, la ambigüedad. Con la ambigüedad y para la ambigüedad debemos promover la flexibilidad, la adaptabilidad y la agilidad. Es decir, para la ambigüedad la empresa tiene que tener una rápida capacidad de reacción. Miren ustedes, personas, usted, yo, organizaciones, nos estamos reinventando diariamente y estamos trabajando estas que son nuevas habilidades que nosotros debemos tener en el siglo XXI. Tenemos que tener una capacidad de aprendizaje, de creatividad e innovación, un pensamiento crítico, una capacidad de adaptación, espíritu de equipo, espíritu colaborativo, una comunicación efectiva, como lo dije hace un momento, perseverancia, resiliencia, autocontrol, tener metas y objetivos establecidos y planear y desarrollar estrategias de entendimiento y estrategias globales dentro de una organización para salir adelante. Ahora, la comunicación estratégica, ¿ya? Es una habilidad estratégica. Sabemos que la comunicación es una ciencia, pero hoy, dentro de la comunicación, es una habilidad estratégica. ¿Cuáles son los retos y desafíos que tienen los directores de comunicación hoy? Miren lo que dice Albert Einstein. La medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. Y es por eso que debemos siempre pensar qué hemos aprendido en este tiempo. Y lo que hemos aprendido en este tiempo es que detrás de las marcas hay seres humanos. Y en esta nueva era, las organizaciones han sido impactadas de varias formas. Estamos en la era del compromiso. Ahora, ¿qué ventajas y acciones se han tomado en esta era del compromiso, en esta era de la verdad, en esta era de la anticipación? Se ha valorado muchísimo en la empresa los valores intangibles, los intangibles estratégicos, la imagen corporativa, la identidad, la reputación, la cultura corporativa, intangibles estratégicos que la gente no ve, pero siempre está ahí la marca, un liderazgo de marca, un liderazgo de reputación. La organización se ha humanizado, hay una transparencia interna o debería haber una transparencia interna en la empresa. Los consumidores valoran creencias comunes con esa empresa o con esa organización. Existen ahora los eventos virtuales, ¿no? Que son atractivos, que son cautivadores, que uno quiere estar para escuchar, para saber más. Está la estrategia basada en datos, la estrategia basada en el Big Data, que se está trabajando muchísimo en ese aspecto, y las estrategias de contenido, es decir, las estrategias de narración, de conversación. Hoy ya en una empresa no se produce información. ¿Sabe qué se produce? Conversación. En la empresa usted debe conversar. Y obviamente en esa conversación están también las tácticas digitales que hoy están obviamente trabajándose muchísimo en generación de leads, en generación de nuevos prospectos, etcétera, etcétera, etcétera. Una organización comunicativa debe tener carácter, debe tener razones y emociones para entender a los stakeholders a través de los datos y debe tener responsabilidad social. Carácter, debemos saber cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro ADN. Tenemos que tener un liderazgo con propósito en la empresa, tenemos que tener una visión clara, tenemos que monitorear y analizar situaciones para ajustar nuestras estrategias y nuestras tácticas en la empresa. Tenemos que tener ética, tenemos que tener sostenibilidad, valor compartido, y mucho se está trabajando en el alineamiento de la organización de los objetivos de desarrollo sostenible, a los objetivos al 2030. Entonces, mire usted, estos desafíos tenemos para trabajarlos con quienes, con nuestros gerentes, con nuestros presidentes. Nosotros somos, como dice Daniel Jason, directores consejeros dentro de una empresa.
trabajamos en la comunicación, pero también nosotros podemos aconsejar a nuestros presidentes y a nuestros gerentes. En estos tiempos complejos, la estrategia es fundamental. Y nosotros debemos desarrollar ¿qué? Debemos desarrollar una visión estratégica. ¿Y qué tipo de visión estratégica? Una estrategia que nos mueva a la acción, una estrategia que nos dé la comprensión de la complejidad, que veamos el entretejido, qué es lo que está sucediendo en una organización y en otra. Ahora las organizaciones no son islas, los departamentos en las organizaciones no deben ser islas, deben estar totalmente ligados unos a otros. Auditoría debe saber qué es lo que pasa en comunicación, ¿no? La parte de gerencia debe saber qué es lo que sucede en la portería debe saber qué es lo que sucede en gerencia. Es decir, debemos entretejer la organización y la empresa a través de un enmallado en red. Tenemos que lograr objetivos. La estrategia también fomenta la co-construcción, es decir, tenemos que construir estrategias con otras personas, con otros lados de la organización. Muchas veces nosotros trabajamos y decimos, no, nosotros no nos metemos con esa gente. Y miren ustedes qué importante es el trabajo en equipo y el trabajo interdisciplinario, ¿no? Haciendo investigaciones interdisciplinarias, haciendo trabajos interdisciplinarios en nuestras organizaciones. Y obviamente debemos desarrollar un pensamiento estratégico con enfoque de futuro y con enfoque de presente. Rafael Alberto Pérez nos dio una definición muy interesante de lo que es estrategia. Rafael Alberto Pérez, un español que lamentablemente falleció en diciembre del 2019, dice que la estrategia es el producto de un proceso de pensamiento que concibe y selecciona rutas de acción para lograr objetivos. Daniel Jason habla que son constructos mentales, es decir, la estrategia inicia en el pensamiento, la estrategia inicia pensando, analizando, concibiendo, seleccionando, como ahí dice Rafael, ¿no? Distintas rutas hacia donde nosotros podemos llegar. Pero hay algo muy interesante, y me estaba apurando un poco y vi ahorita el horario, estamos más o menos en horario, que Daniel Jason dice, que Daniel Jason habla. Miren ustedes qué interesante lo que dice Daniel. Dice que la estrategia no se aprende si antes no se comprende. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo debemos comprender y debemos conocer dónde nosotros trabajamos. Debemos comprender y debemos conocer a nuestros stakeholders. Debemos comprender y debemos conocer a nuestro público objetivo. Y este señor, Henry Mintzberg, economista, profesor universitario, dice algo muy, pero muy interesante. Porque mucha gente dice, habla de estrategia y hace un diagrama de Gantt, ¿no es cierto? Es decir, hace una planeación y la estrategia lo vamos a hacer así, y estos puntitos y esto demás. No. La estrategia no es la consecuencia de la planificación, sino es lo contrario. La estrategia es el punto de partida. Lo que usted está pensando para hacer, la construcción de los caminos diferentes que usted va a tomar. ¿Para qué? Para desarrollar una buena planificación. Y ahora, la pregunta que hacen muchos, ¿no es cierto? ¿Hay alguna fórmula para crear estrategia? No, señor. Pueden haber situaciones, formas, quizás modelos de alguna empresa, de alguna organización, pero cada estrategia debe ser a medida de la empresa, a medida de la institución, a medida de la organización y a medida de los objetivos que quiere encarar esa organización. Por eso, vuelvo, repito, reitero, la estrategia es un acto de reflexión intelectual. Entonces, cada estrategia tiene una construcción diferente. Nosotros, los comunicólogos, debemos pensar, debemos crear, debemos decidir y debemos dirigir. Escuche, usted es comunicólogo, trabaja en una organización, debe ser líder en su empresa, debe ser persona referencial, debe ser testimonio en su empresa. Y mire usted,
Lo que la empresa debe hacer con esas estrategias es, en primer lugar, una organización, una empresa en estos tiempos debe escuchar, debe ser solidaria, debe ser empática. ¿Qué debemos comunicar? Debemos comunicar gestionando la transparencia, debemos comunicar gestionando los valores, debemos comunicar gestionando el capital humano de la empresa y debemos comunicar gestionando la cultura de lo simple. Es decir, en su empresa no haga las cosas difíciles, haga las cosas fáciles. Que su empresa pueda trabajar muchas cosas interesantes de manera efectiva. ¿Por qué? Porque uno en una organización puede ir construyendo los intangibles estratégicos, porque esos intangibles estratégicos, como dice la diapositiva, forman parte del valor global de la empresa. Y miren ustedes, hace un momento les estaba diciendo cuáles eran los intangibles estratégicos de una empresa. Estos y mucho más. Por ejemplo, la cultura corporativa, la gestión de la marca, el liderazgo, la innovación, la calidad de los productos o servicios, el conocimiento, el talento, la responsabilidad social, la imagen corporativa, la reputación. Miren ustedes cuántos intangibles usted puede gestionar comunicacionalmente en su organización y en su empresa. Mucha gente dice, miren, esa empresa ha cambiado de imagen y solamente ha cambiado el logotipo, ha cambiado la identidad visual corporativa. ¿Qué es un cambio de imagen? Una proyección nueva de imagen es una proyección completa, es una proyección integral. Qué importante, por ejemplo, es la gestión conocimiento en la empresa, la gestión del conocimiento. Qué importante es que la gente sea capacitada en una organización, en una empresa. Miren ustedes, todos estos intangibles estratégicos obviamente se los puede gestionar. Y se puede gestionar, obviamente, con contenidos de comunicación, con contenidos que pueden ser proactivos, ¿no es cierto? Gestionando estratégicamente y mediante objetivos, teniendo un pilar estratégico, ¿no? Y obviamente antes de empezar, antes de iniciar, teniendo un sondeo y viendo exactamente qué es lo que sucede y qué es lo que se pasa en su empresa. Puede ser oportunista. Usted puede aprovechar algún contenido que ya existe y volverlo a hacerlo, volverlo a empaquetar. Como se decía antes, refritarlo. Usted también puede refritar algún contenido. Y reactivo. Eso no quisiéramos que suceda en una empresa. No quisiéramos que los contenidos de comunicación sean siempre por una crisis, basado en eventos que no se pueden anticipar. Por eso es que hemos hablado del entorno VICA, por eso es que hemos hablado de la fauna de los riesgos, porque necesitamos saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que puede suceder en un futuro. Y miren ustedes, la comunicación digital hoy en boga exige una atención constante, exige una conexión continua y exige dispositivos digitales para el desarrollo del trabajo. Debemos desarrollar o podemos trabajar una gestión digital con estrategias digitales SEM, estrategias digitales SEO, ¿no es cierto? Podemos trabajar estrategias centradas en el conocimiento de la marca, en la creación de la reputación. Podemos utilizar nuestras redes sociales como lugares donde podemos y puede la gente encontrar información. Y por eso la escucha social es muy, pero muy importante. Para concluir, ¿qué podemos nosotros hacer como comunicólogos, como comunicadores? Como dije hace un momento, el comunicador estratégico debe ser líder en la empresa. El comunicador estratégico debe crear y gestionar los valores de la empresa. El comunicador estratégico debe ser esa persona que trabaje estratégicamente al lado del gerente general, al lado del presidente de la empresa y ser un consejero hacia ese presidente y hacia esa persona. Es decir, la gente tiene que ver testimonio en nosotros. La gente tiene que ver, miren, ese es, sí, él es la persona con la que estoy trabajando y es una excelente persona, es un excelente trabajador, tiene muy buenos valores. Pero ahora miren ustedes algo más. Todo esto lo hemos hablado, ¿cierto?
Estamos hablando desde el tipo técnico, desde el tipo instrumental, pero hay algo muy importante que no debemos olvidar. Dice Filipenses 4:6, para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Yo les doy una experiencia ya para finalizar en mi empresa en la UTEPSA. Todos los días antes de ingresar a trabajar, y la UTEPSA es una organización Bahá'í, no es cristiana, nosotros con los jefes de carrera hacemos una oración y oramos por lo que necesitamos, y oramos dando gracias, y oramos. Mire, mi hermano, comenzamos dos. Hoy casi todos los jefes de carrera del área académica van con nosotros a orar antes de empezar el trabajo. La oración es fundamental. Es verdad, estamos en un entorno VICA, estamos viendo estrategias a través de la fauna de los riesgos y otros tipos de estrategias que pueden haber y otros tipos de escenarios problemáticos que pueden haber. Pero el Señor nos dice que agradeciéndolo y orando y pidiendo, el Señor va a estar siempre con nosotros. Ahora, miren esto. Si nosotros oramos y si nosotros estamos en plena comunión, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo anda eso en usted? ¿Cómo está ese tema? ¿Estamos en completa paz? Pueden venirnos dificultades y nosotros confiamos en Él, porque nosotros estamos siempre pensando, estamos orando, estamos leyendo su palabra. Es interesante lo que nos decía Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y finalmente, lo último, Éxodo 33:14. ¿Qué le dijo a su pueblo? Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Miren, mis queridos hermanos que están aquí, nosotros podemos utilizar muchas de estas técnicas. Muchas de esas técnicas pueden ser buenas, pueden dar buenos resultados o pueden dar malos resultados, pero siempre con nuestro Dios. Que nuestro Señor esté siempre con nosotros, en los momentos buenos y en los momentos malos. Por eso su palabra dice que su presencia irá con nosotros y Él nos va a dar descanso. Muchísimas gracias por la atención.